nocturno. Trabajo el turno nocturno en un hospital pequeño, escondido entre las calles menos transitadas de la ciudad. Siempre he preferido la tranquilidad de la noche. Las luces apagadas, los pasillos desiertos y el eco de mis pasos han sido una constante compañía durante años. No me importan las historias que los demás cuentan, sombras en los pasillos, risas inexplicables en la sala de pediatría o los murmullos provenientes de habitaciones vacías. Yo nunca había experimentado nada de eso. Hasta ahora, eran las 2 de la madrugada cuando ocurrió. Había terminado de revisar el inventario de suministros en la sala de enfermería y me dirigía a la pequeña sala de descanso. El hospital estaba vacío esa noche, salvo por un par de enfermeros en urgencias y el guardia en la entrada. No había pacientes internados, lo que hacía todo aún más silencioso. El único sonido era el zumbido de los fluorescentes y el ocasional crujido de las paredes, como si el edificio respirara. Mientras me preparaba un café, escuché un ruido. Fue sutil, un golpeteo distante, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Lo ignoré al principio, pensando que sería una puerta mal cerrada o alguna tubería vieja. Pero luego se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien arrastrara algo pesado. Dejé la taza a medio llenar y me dirigí hacia el origen del sonido. Parecía provenir de la sala de operaciones, un lugar que no se utilizaba esa noche. Las luces del pasillo parpadearon ligeramente mientras me acercaba y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado. La puerta de la sala de operaciones estaba entreabierta, algo inusual, ya que siempre se aseguraban de que permaneciera cerrada. Empujé la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Adentro, las luces estaban encendidas, bañando la habitación en un resplandor frío y estéril. El sonido de mi respiración parecía amplificarse en aquel espacio. Al principio, no vi nada extraño. Las herramientas quirúrgicas estaban ordenadas en sus bandejas y la mesa de operaciones estaba vacía, cubierta con una sábana. Di un paso hacia adelante y fue entonces cuando lo vi, una figura estaba acostada en la mesa, cubierta hasta el cuello con una sábana blanca. Mi corazón se detuvo por un instante. No había reportes de procedimientos programados esa noche. No debería haber ningún cuerpo aquí. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el suelo de baldosas. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver el rostro del cuerpo. Era un hombre de unos 40 años, con la piel pálida y el cabello desordenado. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Estaban abiertos, fijos en el techo, con una expresión de horror congelada en su rostro. Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo metálico. En ese momento, el cuerpo se movió. No fue un movimiento brusco, más bien un leve temblor, como si un músculo involuntario se hubiera contraído. Mis piernas querían correr, pero algo me obligó a quedarme allí, mirando fijamente. ¿Hola? Mi voz salió apenas como un susurro. No hubo respuesta. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el zumbido de los fluorescentes se volvió más agudo, casi ensordecedor. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez algún fallo eléctrico, me dije, aunque en el fondo sabía que esto no era normal. El ruido metálico volvió a escucharse, esta vez detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada allí. Cuando volví a mirar la mesa de operaciones, el cuerpo había cambiado de posición. Sus brazos, que antes estaban pegados al cuerpo, ahora colgaban hacia los lados, y sus ojos ya no miraban al techo. Ahora estaban fijos en mí. Salí de la sala casi corriendo, mi mente trabajando a toda velocidad para racionalizar lo que acababa de ver. Decidí ir a buscar al guardia de seguridad. Necesitaba testigos, alguien que pudiera confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Mientras corría por los pasillos, sentí que algo me seguía. No había pasos, solo una presencia, como si el aire detrás de mí estuviera más denso. Cuando llegué a la entrada, el guardia no estaba en su puesto. La silla estaba vacía, y el monitor de las cámaras de seguridad mostraba solo estática. Algo andaba terriblemente mal.
giré sobre mis talones y regresé al pasillo principal, llamando por el nombre del guardia. Mis gritos resonaban en el vacío. Fue entonces cuando vi las huellas. Eran marcas húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el suelo recién lavado. Comenzaban justo frente a la sala de operaciones y se dirigían hacia el sótano, donde se encontraba la morgue. La idea de bajar al sótano me aterrorizaba, pero sentí que no tenía otra opción. Si alguien estaba jugando una broma, necesitaba enfrentarlo de una vez. Tomé una linterna de la sala de enfermería y descendí por las escaleras, sintiendo cómo la temperatura bajaba con cada paso. El sótano estaba oscuro y silencioso, salvo por un leve goteo que parecía provenir de alguna tubería rota. Seguí las huellas hasta la puerta de la morgue. Estaba entreabierta, dejando escapar un leve rayo de luz que iluminaba el suelo. Empujé la puerta con cautela y apunté la linterna hacia el interior. Las camillas estaban alineadas y las puertas de los compartimentos de refrigeración estaban cerradas. Pero algo destacaba en el centro de la habitación, una figura encapuchada, inclinada sobre una camilla. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La figura se enderezó lentamente y se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por completo por la capucha, pero sus manos, largas y delgadas, eran visibles bajo la luz de la linterna. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un frío que me atravesó hasta los huesos. Volví corriendo al pasillo principal, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera salir de ese hospital. Pero cuando llegué a la entrada, las puertas estaban cerradas con llave y no importaba cuánto empujara, no se abrían. Estaba atrapado. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Solo tenía la linterna para guiarme. Escuché el ruido metálico otra vez, esta vez más cerca, como si alguien arrastrara algo pesado justo detrás de mí. Giré la linterna y allí estaba él, el hombre de la mesa de operaciones, de pie en el pasillo, mirándome con esos ojos abiertos de par en par. No debería haber sido posible. Su piel estaba desgarrada y de su boca goteaba un líquido oscuro que manchaba el suelo. ¿Qué quieres?, logré gritar, aunque mi voz temblaba. Él no respondió. Dio un paso hacia mí, y luego otro, hasta que la linterna parpadeó y finalmente se apagó. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Me encontraron a la mañana siguiente, inconsciente en el suelo del pasillo principal. Nadie pudo explicar cómo terminé allí, ni qué había pasado durante la noche. Intenté contarles lo que vi, pero solo obtuve miradas de incredulidad. Dejé el trabajo poco después, incapaz de volver a entrar a ese hospital. Pero a veces, en la oscuridad de mi apartamento, todavía escucho ese ruido metálico, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado hacia mí. La casa de mi infancia. Siempre he tenido sentimientos encontrados sobre la casa en la que crecí. Era una construcción antigua, con pisos de madera que crujían bajo cada paso y una fachada que parecía susurrar historias olvidadas. Mis padres la compraron cuando yo era pequeño, atraídos por su encanto victoriano y su precio sorprendentemente bajo. Para mí, era un lugar lleno de rincones oscuros y sombras alargadas, especialmente el ático. El ático siempre estuvo cerrado. Según mi madre, no había nada allí excepto polvo y trastos viejos. Mi padre, por su parte, se limitaba a encogerse de hombros cuando preguntaba. Con el tiempo, dejé de insistir. Sin embargo, cada vez que subía al segundo piso y veía esa puerta en el techo, sentía una punzada de curiosidad mezclada con algo más oscuro, miedo. Años después, tras el fallecimiento de mis padres, regresé a la casa para decidir qué hacer con ella. Estaba abandonada, cubierta de telarañas y con un aire melancólico que parecía haber absorbido la ausencia de vida. Mientras caminaba por los pasillos, los recuerdos de mi infancia se mezclaban con un extraño sentimiento de inquietud. La casa parecía más fría de lo que recordaba y había un olor a humedad que impregnaba el aire. La puerta del ático seguía allí, inalterada, como un centinela de secretos olvidados. Esta vez, no había nadie para detenerme. Decidí que, antes de vender la casa, debía saber qué había tras esa puerta.
Algo dentro de mí necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente cuáles eran las preguntas. Encontré una vieja escalera en el sótano y la coloqué bajo la puerta del ático. Era pesada y polvorienta, y al abrirla, una nube de partículas flotó en el aire, provocándome una serie de estornudos. La trampilla se dio con un chirrido, revelando una oscuridad que parecía absorber la luz de la linterna que llevaba. Subí con cuidado, cada escalón crujía bajo mi peso. Cuando llegué arriba, me quedé quieto, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. El ático era más grande de lo que esperaba, con un techo inclinado y vigas de madera que se extendían como costillas en una caverna. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un aire pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Comencé a explorar. Las cajas estaban llenas de objetos extraños, muñecas de porcelana con ojos vidriosos, juguetes de cuerda que parecían de otra época y álbumes de fotos. Todo parecía pertenecer a una familia que no era la mía. Cada objeto que tocaba parecía contar una historia de felicidad rota. Encontré un reloj de bolsillo con una inscripción: para siempre, E.B. Me pregunté quién sería. Al abrir uno de los álbumes, me quedé helado. Las fotos mostraban a una familia de 4, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Reconocí la sala de estar, la cocina y el jardín de la casa en las imágenes. Pero lo que realmente me inquietó fue la mirada de las personas en las fotos. Había algo antinatural en sus ojos, una especie de vacío que parecía atravesar el papel y clavarse en mí. En el fondo de una de las cajas, encontré un diario. La caligrafía era elegante, pero había algo desesperado en la forma en que las palabras llenaban las páginas. Pertenecía a una mujer llamada Eleanor y narraba los días que había pasado en la casa con su esposo y sus hijos. Al principio, las entradas eran alegres, describiendo momentos cotidianos de una vida feliz. Pero, a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Elliot dice que los niños hablan con alguien en las noches. Dicen que es el hombre de arriba. Intenté hablar con ellos, pero solo se asustan y se quedan en silencio. Hoy encontré marcas en el suelo del ático, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Elliot insiste en que no es nada, pero no puedo dormir pensando en ello. El hombre de arriba sigue llamando a los niños. He cerrado la puerta del ático, pero anoche la encontré abierta. Mientras leía, comencé a notar algo en el suelo del ático. Eran marcas, como las que Eleanor había descrito, líneas largas y arañazos que parecían llevar de un lado a otro del espacio. Seguí las marcas hasta una esquina donde había algo cubierto con una sábana. La retiré, revelando un viejo baúl de madera con candados oxidados. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirlo. Después de varios intentos, el candado cedió y la tapa se abrió con un chirrido que resonó en la habitación. Adentro había más fotos, esta vez más inquietantes. Mostraban a la misma familia, pero los rostros estaban borrosos, como si alguien los hubiera tachado deliberadamente. También había una muñeca con ojos negros que parecían seguirme. En el fondo del baúl, encontré otra cosa, una llave. Era pesada, con un diseño intrincado que no reconocí. No sabía qué abría, pero sentí que era importante. Mientras estaba inclinado sobre el baúl, sentí algo detrás de mí. Un cambio en el aire, un leve susurro que no podía haber sido el viento. Me giré de golpe, pero no había nada allí. Sin embargo, el ático ya no parecía vacío. Era como si estuviera lleno de algo invisible, algo que me observaba desde cada rincón. Decidí bajar y llevarme el diario y la llave. Al descender, cerré la trampilla del ático con más fuerza de la necesaria, como si eso pudiera mantener lo que fuera que estuviera allí encerrado. Pasé días investigando la historia de la casa y la familia que había vivido allí antes que nosotros. Descubrí que Eleanor y su esposo, Elliot, habían desaparecido junto con sus hijos en 1932. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero la casa había estado vacía durante décadas antes de que mis padres la compraran. También descubrí que la llave que encontré era para un sótano oculto. Un contratista me ayudó a localizar la entrada, que estaba sellada bajo una capa de concreto en la despensa. Al abrirla, un olor a humedad y descomposición llenó el aire. Bajé con una linterna, temblando de miedo. El sótano era pequeño, apenas una celda. En el centro, había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que no entendía.
Y en el centro del círculo había 4 pequeños montículos de tierra. Todo encajó en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Eleanor había intentado proteger a sus hijos, pero algo en la casa los había reclamado. El hombre de arriba no era una figura imaginaria. Era algo real, algo que aún habitaba en el ático. Esa noche, escuché pasos sobre mi cabeza. Sabía que no estaba solo, que lo que fuera que había en el ático no me dejaría en paz. Así que tomé una decisión. Cerré la puerta del sótano y la del ático con clavos y tablas. Luego me fui de la casa, sin mirar atrás. La vendí a un precio irrisorio, sin revelar lo que sabía. A veces, en mis sueños, vuelvo a esa casa. Y siempre, al final del sueño, subo al ático. Y siempre, detrás de mí, escucho un susurro: el hombre de arriba te espera. El hombre del espejo. Mudarse a un nuevo lugar siempre trae consigo una mezcla de emociones. En mi caso, era más una necesidad que un deseo. El apartamento era pequeño, pero suficiente para una persona. Estaba en un edificio antiguo, con pasillos estrechos y techos altos que parecían extenderse hasta el infinito. No esperaba mucho, solo un lugar tranquilo para empezar de nuevo. La primera semana transcurrió sin sobresaltos. Me acostumbré a los crujidos de las tablas del piso y al ruido de las tuberías, sonidos que parecían formar parte de la personalidad del lugar. Pero había algo en el baño que me incomodaba: el espejo. Era grande, con un marco de madera oscura que parecía haber sido tallado a mano hace décadas. Tenía manchas que ni siquiera el limpiador más fuerte podía borrar, como si el tiempo las hubiera impregnado en el cristal. La primera vez que lo vi fue una noche después de una larga jornada de trabajo. Estaba lavándome la cara, preparándome para dormir, cuando algo llamó mi atención. No fue un movimiento exactamente, más bien una sensación. Levanté la mirada y ahí estaba, en el espejo. Era un hombre, de pie detrás de mí. Su figura era oscura, con contornos apenas definidos. Me quedé helado, incapaz de moverme, con el agua aún goteando de mis manos. Parpadeé varias veces, pensando que era una ilusión causada por el cansancio, pero seguía allí. Cuando finalmente me giré, no había nadie. Volví a mirar al espejo y el hombre había desaparecido. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa noche apenas pude dormir. En los días siguientes, las cosas comenzaron a intensificarse. No siempre veía al hombre claramente, pero sentía su presencia. Era como si el aire en el baño se volviera más pesado cuando estaba cerca del espejo. A veces, cuando me lavaba los dientes, creía ver un destello de movimiento en el cristal, pero desaparecía antes de que pudiera enfocarlo. Una noche, mientras me afeitaba, su reflejo apareció de nuevo, esta vez más nítido. Tenía el rostro pálido y ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Me miraba directamente, pero no con una expresión de ira o tristeza, sino con algo que solo puedo describir como una mezcla de desesperación y urgencia. ¿Quién eres?, murmuré, esperando que mi voz no temblara. El hombre no respondió, pero levantó una mano y señaló hacia algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero otra vez no había nada. Cuando volví la vista al espejo, había desaparecido. Decidí que necesitaba respuestas. No era alguien particularmente supersticioso, pero esto iba más allá de lo que podía explicar. Comencé a investigar la historia del edificio, buscando información en archivos locales y preguntando a los vecinos. Descubrí que el edificio tenía más de 100 años y había pasado por múltiples propietarios. En los años 50, un hombre llamado Arthur vivió en mi apartamento. Según los registros, había muerto allí en circunstancias extrañas. Algunas personas decían que se había quitado la vida, otras que simplemente desapareció y nunca encontraron su cuerpo. Lo más inquietante fue descubrir que Arthur era conocido por pasar horas frente al espejo del baño, hablando consigo mismo. Los vecinos de aquella época dijeron que parecía estar discutiendo con alguien que no podían ver. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, la situación llegó a un punto crítico. Estaba sentado en el sofá, tratando de ignorar los ruidos del viento y la lluvia, cuando escuché un golpe en el baño.
Era como si alguien estuviera golpeando el espejo desde el otro lado. Con el corazón latiendo a toda velocidad, tomé una linterna y me dirigí al baño. Cuando encendí la luz, el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. En medio del empañamiento, había algo escrito: ayúdame. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el reflejo del hombre apareció de nuevo. Esta vez, su rostro estaba más definido que nunca. Tenía una expresión de terror puro y su mano estaba apoyada contra el cristal, como si intentara atravesarlo. ¿Cómo puedo ayudarte?, grité, desesperado. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, entendí lo que decía: libérame. Recordé algo que había leído sobre Arthur y su obsesión con el espejo. Según los rumores, había realizado algún tipo de ritual en el baño, intentando comunicarse con el más allá. El espejo no era solo un objeto decorativo, era un portal, una ventana hacia algo que no comprendía. Esa noche, busqué desesperadamente información sobre rituales similares y cómo podrían revertirse. Encontré un libro antiguo en línea que mencionaba la posibilidad de cerrar un portal. Involucraba romper el objeto que lo contenía, pero advertía que hacerlo sin las precauciones adecuadas podría liberar algo más peligroso. Al día siguiente, me armé de valor. Cubrí el espejo con una sábana y lo descolgué de la pared. Era más pesado de lo que parecía, como si algo en su interior lo anclara. Lo llevé al sótano del edificio, un lugar oscuro y húmedo que parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Coloqué el espejo en el suelo y, con un martillo en la mano, me preparé para romperlo. Antes de que pudiera dar el primer golpe, el reflejo del hombre apareció de nuevo. Esta vez, su rostro estaba lleno de pánico. «Por favor, no lo hagas», dijo con una voz que resonó en mi cabeza, aunque no movió los labios. «¿Qué eres?», pregunté, sintiendo como el miedo se mezclaba con la confusión. «Soy Arthur», respondió. «Pero si rompes este espejo, algo peor vendrá. Algo que no puedes detener». No sabía qué hacer. Romper el espejo significaba arriesgarme a liberar algo desconocido, pero dejarlo intacto significaba seguir atrapado en esta pesadilla. Finalmente, decidí que no podía vivir así. Levanté el martillo y golpeé el cristal con todas mis fuerzas. El espejo se rompió en 1000 pedazos y en ese instante sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un grito desgarrador llenó el sótano, pero no provenía de Arthur, era algo mucho más profundo y primitivo. Cuando el grito cesó, el aire se sintió más ligero. Subí a mi apartamento, esperando que todo hubiera terminado. Pero esa noche, cuando pasé frente al marco vacío donde había estado el espejo, vi algo reflejado en la ventana. No era mi rostro, sino el de Arthur. Y ahora, cada vez que paso frente a un cristal, siento que alguien me observa desde el otro lado. La llamada telefónica. Mudarse sola había sido un logro importante para mí. Había pasado demasiado tiempo compartiendo espacios y finalmente tener un apartamento propio era un alivio. El lugar era perfecto, pequeño, acogedor y en una zona tranquila. Mis noches transcurrían entre libros, series y llamadas esporádicas con amigos. Me sentía segura allí, hasta esa noche. Fue un jueves cualquiera, el tipo de día que se desvanece sin dejar una huella memorable. Ya era tarde y estaba acomodada en el sofá, rodeada de silencio, cuando el teléfono sonó. El tono rompió la calma, haciéndome dar un pequeño salto. Miré la pantalla. Número desconocido. Normalmente, no respondo a llamadas de números desconocidos, pero algo me impulsó a contestar esta vez. «Hola». Hubo un momento de silencio, y luego, una voz profunda y áspera respondió: «Estoy en tu casa». El aire pareció volverse denso en un instante. Me quedé inmóvil, esperando que se tratara de alguna broma estúpida. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. La línea quedó en silencio por unos segundos antes de que la voz volviera, esta vez más suave, casi susurrando: «Estoy esperándote». Colgué de inmediato y lancé el teléfono al sofá. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. Era una broma, tenía que serlo. Pero una parte de mí no podía ignorar la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Intenté distraerme viendo televisión, pero no podía concentrarme.
Cada sombra parecía más oscura, cada sonido más fuerte. Entonces lo oí, un crujido proveniente del pasillo. Apagué la televisión para escuchar mejor. El silencio se extendió, pero era un silencio tenso, lleno de expectación. Me levanté lentamente, caminando hacia la puerta principal, asegurándome de que estuviera cerrada con llave. Lo estaba. Volví al sofá, tratando de calmarme, pero el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el sonido me hizo saltar. Miré la pantalla, número desconocido. No quería contestar, pero algo en mí sabía que si no lo hacía, la inquietud no me dejaría en paz. ¿Qué quieres?, exigí, sin ocultar el miedo en mi voz. La misma voz respondió, ahora con un tono casi burlón. Te estoy esperando. ¿Dónde estás?, pregunté, más por impulso que por curiosidad. La respuesta llegó de inmediato, helándome la sangre. En el pasillo. Colgué y me levanté de un salto. Agarré un cuchillo de la cocina y caminé lentamente hacia el pasillo. La luz estaba encendida, pero no había nada fuera de lo común. Revisé cada rincón, el baño, el dormitorio, incluso dentro del armario. Nada. Decidí llamar a la policía, pero cuando marqué, la llamada no se conectaba. Mi teléfono, que hacía unos minutos funcionaba perfectamente, ahora parecía inservible. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un nuevo sonido, pasos. Corrí hacia la sala, con el cuchillo aún en la mano. Los pasos se detuvieron, pero ahora tenía la sensación de que no estaba sola. Me acerqué a la ventana, intentando ver si había alguien afuera, y entonces lo vi. Había una figura de pie en la acera, justo frente a mi edificio. Estaba inmóvil, mirándome. Aunque la distancia era considerable, sentía que sus ojos estaban fijos en los míos. Mi corazón se aceleró. Cerré las cortinas de golpe y me alejé de la ventana, intentando pensar con claridad. El teléfono sonó de nuevo, haciéndome soltar un grito. Número desconocido. Esta vez, no contesté. Pero entonces, el contestador automático se activó. La voz dejó un mensaje. Estoy adentro. Solté el cuchillo, que cayó al suelo con un estruendo. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando cualquier señal de intrusión. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. ¿Cómo podía estar adentro? De repente, las luces se apagaron. Todo quedó sumido en una oscuridad total. El silencio era ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada. Y luego lo oí, detrás de mí, un susurro. Te encontré. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Avancé a tientas hacia el interruptor de la luz, con la esperanza de que volviera la electricidad. En el proceso, tropecé con algo que no estaba allí antes, el teléfono. Estaba en el suelo, con la pantalla iluminada. En ella había un mensaje: estoy justo detrás de ti. El pánico se apoderó de mí. Me giré una vez más, y esta vez lo vi. Era un hombre, de rostro indistinto, envuelto en sombras. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared. Luché con todas mis fuerzas, gritando, pero su fuerza era abrumadora. Sentía su respiración en mi oído, y sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esto es solo el principio. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo de la sala. Las luces estaban encendidas y el cuchillo estaba donde lo había dejado. Mi teléfono estaba sobre la mesa, como si nunca hubiera caído. No había señales del hombre, ni marcas de lucha. Todo estaba en su lugar, pero algo había cambiado. La atmósfera del apartamento era diferente, como si algo oscuro y profundo hubiera echado raíces. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla producto del cansancio y el estrés. Pero cada noche, desde entonces, siento su presencia. A veces, escucho susurros en el pasillo. Otras, veo sombras que se mueven cuando no deberían. Y cada tanto, el teléfono vuelve a sonar, siempre desde un número desconocido. Nunca más he contestado. Pero sé que sigue esperando. El bosque. El bosque era nuestro refugio desde que éramos niños. Crecimos explorándolo, trepándonos a los árboles y contándonos historias de fantasmas alrededor de fogatas improvisadas.
Así que cuando decidimos hacer una última salida antes de que todos tomáramos caminos separados en la vida, no había duda de a dónde iríamos. Nos juntamos temprano esa mañana, con mochilas llenas de provisiones y carpas nuevas que algunos ni siquiera sabíamos cómo montar. El bosque estaba a unas 2 horas en auto, y aunque había un sendero marcado para turistas, nuestra meta era llegar más lejos, al corazón del bosque, donde nadie más iba. Un lugar que solía ser nuestro secreto. El primer día transcurrió sin incidentes. Armamos el campamento cerca de un claro que nos ofrecía una vista perfecta de las estrellas. Nos turnamos para recoger leña y montar las carpas, y antes de que nos diéramos cuenta, el sol ya había caído. La fogata crepitaba con fuerza mientras intercambiábamos anécdotas y reíamos como si el tiempo nunca hubiera pasado. Fue en ese momento, mientras el humo se elevaba en espirales hacia el cielo despejado, que lo escuchamos por primera vez. Un crujido en la maleza, suave pero lo suficientemente cercano como para hacernos callar. Miré alrededor del grupo. Éramos 6 en total, 2 parejas y 2 amigos solteros, y todos teníamos la misma expresión en el rostro, una mezcla de curiosidad y ligera inquietud. Un ciervo, sugirió alguien, intentando sonar despreocupado. Podría ser, respondí, aunque algo en el sonido no cuadraba. No era un ruido natural. Parecía, deliberado, como si alguien hubiera pisado una rama a propósito. Regresamos a nuestras conversaciones, aunque el ambiente había cambiado. La noche ya no se sentía tan acogedora, y cada sombra danzante proyectada por la fogata parecía esconder algo más. Por la mañana, nos reímos de lo paranoicos que habíamos estado. El bosque estaba lleno de animales, y había sido fácil dejarnos llevar por el ambiente nocturno. Decidimos explorar un poco, alejándonos del campamento para buscar un arroyo que recordábamos de nuestras aventuras infantiles. El sendero era difícil de seguir. Las ramas habían crecido, y el bosque tenía un aire distinto al que recordaba. Más denso, más oscuro. Caminamos en silencio durante un buen rato, disfrutando del sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Pero entonces encontramos algo que hizo que todos nos detuviéramos. Era una cuerda, atada entre 2 árboles como si formara parte de una trampa. Estaba gastada, pero no tanto como para haber estado allí por años. Algo reciente. ¿Qué es esto?, preguntó alguien. Nadie tenía una respuesta. Continuamos con el paseo, pero la despreocupación se había desvanecido. Un poco más adelante, encontramos algo más, una lata vacía, colgando de una rama. Tenía una cuerda atada, como si hubiera sido colocada para hacer ruido si alguien pasaba cerca. «Alguien más está aquí», dije, intentando mantener la calma. De vuelta en el campamento, decidimos no hablar del tema. La fogata estaba encendida de nuevo, pero esta vez nadie parecía disfrutarla. Las risas eran forzadas, y el crujido de las ramas en la oscuridad se había vuelto imposible de ignorar. Entonces, volvimos a escucharlo, el crujido en la maleza. Pero esta vez fue seguido por un ruido aún más inquietante, un susurro. No podíamos distinguir palabras, pero era claro que alguien estaba allí. Las linternas se encendieron al unísono, y los haces de luz recorrieron los árboles. No vimos nada. Decidimos mantenernos despiertos por turnos esa noche. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Cuando llegó mi turno, me senté cerca de la fogata, cuchillo en mano, escuchando los sonidos del bosque. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, inmóvil, al borde del claro. No podía distinguir rasgos, pero estaba seguro de que me estaba mirando. Cuando parpadeé, había desaparecido. A la mañana siguiente, encontramos algo que nos hizo cuestionarnos si debíamos quedarnos. Cerca de nuestras carpas, alguien había dejado marcas en el suelo. Eran líneas y círculos, como un patrón ritual. Había también una pequeña figura de ramas y hojas atada con una cuerda. Parecía un pequeño humanoide, un títere grotesco. «Esto ya no es normal», dijo uno de los chicos, su voz temblando. Decidimos empacar y salir de allí. Pero mientras desmontábamos el campamento, algo cayó al suelo desde una de las carpas, una hoja de papel. Estaba doblada, y cuando la abrimos, vimos un mensaje escrito con carbón. «No los queremos aquí». El camino de regreso al auto fue un infierno. Nos movíamos lo más rápido que podíamos, constantemente mirando por encima del hombro. Los sonidos nos seguían, pasos, susurros, ramas rompiéndose.
Cada vez que nos deteníamos a mirar, no había nada. Finalmente, llegamos al lugar donde habíamos dejado el auto. Pero algo estaba mal. Todas las puertas estaban abiertas y el interior estaba revuelto. En el parabrisas había otro mensaje escrito, esta vez con algo que parecía sangre. Nunca vuelvan. Sin perder tiempo, nos subimos al auto y arrancamos. El camino fuera del bosque fue el trayecto más largo de mi vida. Nadie habló hasta que llegamos de vuelta a la ciudad. Han pasado años desde esa noche, pero todavía tengo pesadillas. Sueño con la figura en la oscuridad, con los susurros y las marcas en el suelo. Algunos de mis amigos han tratado de olvidarlo, pero yo no puedo. Siento que algo nos siguió desde ese bosque, algo que nunca nos dejará ir. De vez en cuando, recibo mensajes extraños en mi teléfono. Números desconocidos, textos incompletos que dicen cosas como estamos cerca o recuerda el bosque. He cambiado de número, pero siempre encuentran la forma de contactarme. No sé qué encontramos ese fin de semana, pero es que no deberíamos haber ido. Y si alguna vez escuchas un susurro en el bosque, aléjate. Porque no siempre se trata de animales o del viento. A veces, algo está esperando. Algo que no quiere que te vayas. El sueño. El sueño comenzó hace unos meses. Al principio, no le di importancia, era solo un sueño. Una pesadilla como tantas otras que se pierden en la confusión del amanecer. Pero este era diferente. Siempre el mismo escenario, un pasillo oscuro, interminable, con paredes húmedas y mohosas que parecían estar vivas, latiendo como un corazón ansioso. Al fondo, una puerta ligeramente entreabierta, de donde provenía una luz tenue, casi cálida. Pero antes de llegar, siempre lo sentía. Esa presencia era una figura oscura, sin forma definida, pero indiscutiblemente humana en su manera de moverse. No caminaba, se deslizaba con un ritmo pausado, como si no tuviera prisa, como si supiera que no podía escapar. Y yo corría. Siempre corría. Pero por más que intentara alejarme, siempre estaba más cerca. Al despertar, sentía el corazón a punto de estallar. El sudor empapaba mi ropa y el eco de mis propios pasos en el sueño resonaba en mis oídos. Traté de ignorarlo, pero el sueño se repetía. Noche tras noche, hasta el punto de que temía cerrar los ojos. Una noche, el sueño cambió. Esta vez, no corrí. Decidí enfrentar a la figura. Me detuve en el pasillo, respirando con dificultad, y giré para mirarla directamente. Pero lo que vi me heló hasta la médula. No era solo una figura oscura, era mi sombra. O al menos, algo que parecía una sombra que me imitaba. Pero no estaba pegada al suelo, se alzaba, flotaba, y cuando extendió una mano hacia mí, desperté. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Pasaron días antes de que volviera a dormir profundamente. Evitaba el sueño a toda costa, café, películas hasta altas horas de la madrugada, incluso intenté quedarme despierto leyendo libros aburridos. Pero la falta de sueño me afectaba. Mis días eran un borrón de rostros y tareas incompletas, y cuando finalmente no pude más y me dejé vencer por el agotamiento, el sueño regresó. Esta vez, el pasillo no era infinito. Llegué a la puerta, y al abrirla, me encontré en mi propia habitación. Todo era idéntico, los muebles, las paredes, incluso el desorden en mi escritorio. Pero había algo fuera de lugar. Mi reflejo en el espejo. El reflejo no me imitaba. Permanecía quieto, observándome. Intenté moverme, levantar una mano, pero el reflejo no reaccionó. En cambio, comenzó a sonreír, una sonrisa torcida que no reconocía como mía. Y luego, la figura oscura apareció detrás de mí en el espejo. No en la habitación, solo en el reflejo. Desperté gritando. Esta vez, el reloj marcaba las 3:34 de la mañana. Estaba convencido de que algo estaba mal. Decidí buscar ayuda, aunque me sentía ridículo explicándole a un terapeuta que un sueño recurrente me estaba destrozando. Él me habló de estrés, de traumas reprimidos, pero nada de lo que dijo explicó porque cada noche la figura parecía más real, más tangible. Me recetó pastillas para dormir, pero las evitaba.
Si el sueño ya era aterrador estando consciente, temía lo que pudiera encontrar si me sumergía profundamente. Una noche, decidí hacer algo diferente. Antes de dormir, encendí una cámara en mi habitación, apuntando hacia la cama. Mi idea era grabarme durante la noche, buscando alguna respuesta lógica a lo que estaba experimentando. Tal vez hablaba en sueños, tal vez me movía más de lo que pensaba. Necesitaba probarme a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Cuando desperté esa mañana, la cámara seguía grabando. Me sentí aliviado, casi esperanzado. Revisé el video mientras desayunaba, con el estómago revuelto. La mayor parte era aburrida, yo durmiendo, dándome vueltas en la cama. Pero a las 3:33 de la mañana, algo cambió. La pantalla mostró un parpadeo. Solo un segundo, como si la cámara hubiera fallado. Pero en ese instante, vi algo, una sombra al pie de mi cama. No estaba seguro de si era un truco de la luz o mi imaginación, pero al ampliar el video, no hubo duda. Había una figura allí, inmóvil, observándome mientras dormía. Esa noche, cerré todas las puertas y ventanas, revisé cada rincón de la casa, asegurándome de que no había nadie. Pero cuando el reloj marcó las 3:33, lo sentí. Un peso en el aire, como si alguien estuviera conmigo en la habitación. No quería mirar, pero algo me obligó. Giré lentamente hacia el espejo. Ahí estaba. La figura oscura. No en el reflejo, sino detrás de mí, en la habitación. Esta vez no se quedó quieta. Se movió, extendiendo una mano hacia mi hombro. Sentí un frío que penetró mi piel, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el suelo, frente al espejo. Pero no era mi reflejo lo que veía. Era la figura. Y esta vez, estaba sonriendo. Una sonrisa que no era humana, una mueca de puro triunfo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces lo entendí. No era yo quien miraba desde el espejo. Era ella, y ahora, cada noche, me observa desde el otro lado. La voz en mi cabeza. El primer día que la escuché, no le presté demasiada atención. Fue como un susurro, apenas audible, mezclado con los ruidos del tráfico en el fondo y los pasos de la gente en la calle. «Gira a la derecha», dijo la voz, con una calma que me hizo pensar que había imaginado todo. No giré, seguí mi camino como siempre, hacia la parada del autobús. Sin embargo, cuando llegué, el autobús que siempre tomaba acababa de marcharse y el siguiente tardaría casi media hora. Fue una molestia menor, nada que no pudiera soportar. Pero algo me incomodó. Esa voz, como si alguien hubiera sabido lo que iba a pasar. Los días siguientes la voz regresó, siempre igual de tranquila, siempre igual de inesperada. «Llama a tu hermana. Evita el ascensor. No te olvides del paraguas». A veces seguía sus consejos, otras no, pero empecé a notar que, cuando lo hacía, evitaba pequeños inconvenientes, una llamada perdida importante, el ascensor que se quedaba atascado entre pisos, una tormenta repentina. No podía explicar lo que estaba pasando, pero me convencí de que era mi subconsciente, una especie de intuición afilada que había estado ignorando. Esa idea me tranquilizó por un tiempo, al menos hasta que la voz se volvió más insistente. Una noche, mientras leía en mi cama, la voz irrumpió en mis pensamientos con más fuerza de lo habitual. «Levántate. Ahora». Me sobresalté, el libro cayó al suelo. Por un momento pensé en ignorarla, pero algo en el tono, en la urgencia, me hizo caso. Salí de la cama y apenas unos segundos después, el marco de un cuadro que estaba colgado sobre la cabecera se desplomó, rompiéndose contra el colchón. Me quedé paralizada, mirando los fragmentos de vidrio esparcidos. Si no hubiera escuchado la voz, el impacto podría haberme herido de gravedad. ¿Qué era esto? ¿Una coincidencia más? Esa noche no dormí. Con el tiempo, la voz se volvió una presencia constante, como un murmullo en el fondo de mi mente. No me hablaba todo el tiempo, pero estaba ahí, observando. A veces decía cosas útiles, como un recordatorio de apagar la estufa o tomar un atajo para evitar el tráfico. Pero otras veces,
Lo que decía no tenía sentido. Ella no es de fiar. Alguien te está observando. Cierra la puerta con llave. Ahora, al principio, no sabía cómo interpretar estos mensajes. Eran crípticos, como fragmentos de una conversación incompleta. Pero poco a poco, comenzaron a erosionar mi tranquilidad. Comencé a mirar a mi alrededor con sospecha, a dudar de las intenciones de las personas cercanas. ¿Quién era ella? ¿Quién me estaba observando? Una tarde, mientras volvía del trabajo, la voz se activó de nuevo. No entres al edificio. Me detuve frente a la puerta, sintiendo un escalofrío recorrerme. Miré hacia las ventanas de mi departamento en el tercer piso, todo parecía normal. No entres, repitió, más fuerte esta vez. Mi corazón latía con fuerza. Contra mi mejor juicio, decidí ignorarla. Subí las escaleras lentamente, con los músculos tensos. Al llegar a mi puerta, noté algo extraño, la cerradura parecía forzada. El picaporte estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. El pánico me invadió. Retrocedí lentamente y llamé a la policía. Cuando llegaron, revisaron el departamento y encontraron que, efectivamente, alguien había entrado. No se llevaron nada, pero la idea de que un intruso hubiera estado allí, en mi espacio, me hizo sentir vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. Esa noche, la voz no dijo nada, pero yo no podía dejar de escuchar mi propia respiración temblorosa. Después de ese incidente, comencé a confiar más en la voz, incluso cuando lo que decía parecía irracional. Me ayudaba, me protegía, pero también me hacía sentir aislada. No podía compartir esto con nadie sin sonar como una loca. ¿Cómo explicas que una voz en tu cabeza parece saber más de tu vida que tú misma? Con el tiempo, la voz comenzó a volverse más personal. No solo daba advertencias o consejos, me hacía preguntas. ¿Por qué confiaste en él? ¿Recuerdas lo que pasó aquella noche? ¿Crees que puedes escapar de esto? No entendía a qué se refería. Mi vida no era particularmente emocionante, no había nada que esconder, pero la voz parecía saber algo que yo ignoraba. Y la forma en que lo decía, con un tono casi acusador, empezó a asustarme. Una noche, la voz me despertó de un sueño profundo. Levántate, dijo, pero esta vez no había urgencia, solo una fría determinación. Me senté en la cama, sintiendo un nudo en el estómago. Ve al espejo, ordenó. Obedecí, con las manos temblando. Encendí la luz del baño y me miré en el espejo, pero no vi nada fuera de lo normal. Mira más de cerca, insistió. Me incliné hacia adelante y entonces lo noté, una sombra detrás de mí, apenas visible, pero indiscutiblemente real. Grité y me giré, pero no había nadie. Volví a mirar al espejo y la sombra había desaparecido. La voz habló de nuevo, con una calma que me heló los huesos. Él ya está aquí. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. No solo estaba escuchando la voz, ahora también sentía una presencia constante, como si alguien estuviera conmigo en todo momento. Las luces parpadeaban, los objetos en mi apartamento parecían moverse ligeramente de lugar y siempre tenía la sensación de estar siendo observada. La voz se volvió más oscura, más inquietante. Él sabe lo que hiciste, ya no hay escapatoria, pronto lo entenderás. No sabía quién era él ni qué había hecho, pero el miedo me estaba consumiendo. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo esto era producto de mi imaginación. Pero entonces, una noche, todo cambió. Estaba sentada en el sofá, intentando distraerme con la televisión, cuando la voz habló de nuevo. Ve a la puerta. Me negué, pero el sonido se volvió más fuerte, como un grito en mi cabeza. Ve a la puerta. Con el corazón en la garganta, caminé hacia la entrada. Cuando miré por la mirilla, no vi a nadie. Pero al abrirla, encontré una carta en el suelo, sin remitente. Dentro, había una sola frase escrita con una caligrafía que no reconocía: te estaba esperando. Fue entonces cuando entendí que la voz no era mi aliada. Era algo más, algo que me había estado manipulando todo este tiempo. Y ahora, ya no podía escapar. La habitación 314. Nunca me ha gustado viajar solo,
pero el trabajo no deja mucho espacio para elegir. Aquella semana, una conferencia en otra ciudad significaba noches solitarias en un hotel demasiado caro para lo que ofrecía. Llegué tarde, cansado del vuelo y de las interminables reuniones del día, esperando una cama cómoda y silencio. Nada más. Su habitación es la 314, dijo la recepcionista con una sonrisa profesional mientras me entregaba la tarjeta de acceso. El hotel era uno de esos edificios que parecen haber sido lujosos en algún momento, pero ahora solo eran una sombra de su antigua gloria. Alfombras gastadas, papel tapiz despegándose en las esquinas y un leve olor a humedad que no podía ser ocultado por los ambientadores baratos. El ascensor emitía un crujido alarmante mientras ascendía al tercer piso. Cuando llegué a la habitación 314, me detuve un momento frente a la puerta. Había algo extraño en el número. Las cifras, grabadas en una placa dorada, parecían estar ligeramente torcidas, como si alguien las hubiera reajustado deprisa, pero estaba demasiado cansado para pensar mucho en ello. Adentro, la habitación era lo que esperaba: una cama, un escritorio, una televisión vieja y una ventana que daba a la calle. Dejé mi maleta junto al armario y me desplomé en la cama. El colchón era sorprendentemente cómodo, y pronto me sumergí en un sueño pesado. Me despertó un sonido. Era tenue, como un roce, pero suficiente para sacarme de mi sueño. Miré el reloj, 2:14 de la mañana. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por el parpadeo de un letrero de neón que entraba a través de las cortinas. Debe ser el viento, me dije. Pero el hotel no tenía ventanas abiertas y el aire acondicionado estaba apagado. Me quedé inmóvil en la cama, intentando escuchar. Ahí estaba de nuevo, un sonido como de pasos, pero no venían del pasillo. Parecían estar dentro de la habitación. Encendí la luz del velador y la habitación se iluminó con una luz cálida. No había nadie. Me levanté, revisé bajo la cama, el armario, incluso el baño. Todo estaba en orden. Me reí de mí mismo por asustarme tan fácilmente. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Regresé a la cama, apagué la luz y cerré los ojos. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, el sonido regresó, esta vez más fuerte, más claro. Era un rasguño, como si algo o alguien estuviera arañando la pared. No pude ignorarlo. Encendí las luces de nuevo y me dirigí hacia la pared donde había escuchado el ruido. Pasé la mano por la superficie, todo parecía normal, hasta que noté una pequeña grieta junto al escritorio. Algo se movió al otro lado. Retrocedí instintivamente. Es solo una cañería vieja o ratas, intenté convencerme, pero algo en el sonido no era natural. Era deliberado. Regresé a la cama, decidido a ignorarlo. Me cubrí con las mantas, tratando de bloquear el ruido. Pero entonces, escuché algo nuevo, una respiración pesada, muy cercana. Era imposible. El aire se volvió denso, y sentí un escalofrío recorrerme. No estaba solo. Me giré rápidamente hacia la fuente del sonido y lo vi, una sombra junto a la ventana. Parecía una figura humana, pero estaba inmóvil, como si me estuviera observando. No pude moverme, no pude gritar. Solo pude quedarme allí, paralizado por el miedo. De repente, la figura se movió. Dio un paso hacia la cama, y en ese momento, la luz del letrero de neón iluminó su rostro. No era una sombra. Era un hombre. No recuerdo cómo encontré el valor para moverme, pero lo hice. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, intentando abrirla con manos temblorosas. La cerradura no cedía, como si estuviera bloqueada desde afuera. Detrás de mí, escuché los pasos acercándose. ¡Ayuda!, grité, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. El pasillo estaba en silencio, nadie parecía escucharme. Finalmente, la cerradura cedió y me lancé al corredor. Miré hacia atrás, pero la habitación estaba vacía. La puerta se cerró de golpe, como si algo la hubiera empujado. Corrí hacia la recepción, jadeando. La recepcionista me miró con preocupación. ¿Está todo bien, señor? ¿Hay alguien en mi habitación?, dije, intentando recuperar el aliento. Llamaron a seguridad y subimos juntos al tercer piso. Cuando abrieron la puerta de la habitación 314, todo estaba en orden.
Ninguna señal del hombre, ni de que algo extraño hubiera ocurrido. El guardia de seguridad, un hombre mayor con rostro serio, se quedó mirando la habitación por un momento antes de hablar. Esta no es la primera vez que alguien reporta algo raro en la 314, dijo en voz baja. Me quedé helado. ¿Qué quiere decir? Hace unos años, un hombre fue arrestado aquí. Era un asesino en serie. Usaba esta habitación como su base. Desde entonces, algunas personas dicen que lo ven o que sienten algo extraño. No supe qué responder. Pedí cambiar de habitación esa noche, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra junto a la ventana, ese rostro iluminado por el neón. A la mañana siguiente, abandoné el hotel. Nunca regresé. Pero, a veces, en la oscuridad de mi propia habitación, siento que alguien me observa. Y me pregunto si realmente escapé de la habitación 314. La foto del ático. No suelo subir al ático. Durante años, el polvo, las telarañas y el silencio habían convertido ese espacio en un rincón olvidado de mi casa. Pero aquella tarde lluviosa, mientras el cielo tronaba y las sombras se alargaban, decidí enfrentarlo. Quizá buscaba algo más que ordenar cajas viejas, tal vez buscaba llenar un vacío que se había instalado en mí desde que me mudé aquí. Al subir, el ático olía a humedad y madera vieja. Una solitaria bombilla iluminaba apenas un espacio repleto de cajas, muebles cubiertos por sábanas y montones de papeles amarillentos. Me dediqué a explorar sin prisa, curioseando entre objetos que parecían no haber sido tocados en décadas. Fue entonces cuando la encontré. Estaba dentro de un sobre desgastado, junto a una pila de cartas atadas con un cordel. La foto era pequeña, de esas en blanco y negro, con los bordes ligeramente rasgados. Mostraba a una familia de 4 personas, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños, todos de pie frente a esta misma casa. La imagen tenía algo peculiar. Al principio, no sabía decir qué era, pero cuanto más la miraba, más creció en mí una inquietud inexplicable. Sus expresiones parecían extrañamente fijas, casi como si no fueran reales. La madre sonreía, pero sus ojos parecían vacíos. El padre tenía un brazo alrededor de los hombros de su esposa, pero su postura era antinatural, como si estuviera posando bajo obligación. Y los niños, sus rostros eran borrosos, como si el movimiento los hubiera desdibujado, pero todo lo demás en la foto era nítido. Di la vuelta a la foto. Había algo escrito a mano: Familia Winters, 1947. Siempre juntos. No reconocía ese nombre. Sabía que esta casa había tenido varios propietarios antes de mí, pero no conocía su historia. Intrigada, bajé del ático con la foto en la mano, decidida a saber más. Esa noche, el insomnio me llevó a buscar información sobre los Winters. Revisé registros en línea, archivos históricos y hasta foros locales. Finalmente, encontré un artículo antiguo de un periódico. Decía que la familia había desaparecido misteriosamente en 1947, poco después de que se tomara esa foto. Según el artículo, los vecinos reportaron que una noche oyeron gritos provenientes de la casa, pero cuando la policía llegó, no encontraron a nadie. Todo estaba intacto, la mesa puesta, las luces encendidas, pero ni rastro de los Winters. El caso nunca se resolvió. Al leer eso, un escalofrío recorrió mi espalda. La casa que describía el artículo era la mía. Aquella noche me acosté con un malestar indefinido. Soñé con la foto. En mi sueño, los Winters no estaban inmóviles como en la imagen original. Se movían, gesticulaban, y sus ojos vacíos parecían observarme con intensidad. Me desperté empapada en sudor. Los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Una mañana, encontré la foto en la mesa de la cocina, aunque estaba segura de haberla dejado en mi escritorio. Pensé que quizá me había olvidado. Pero luego, una noche, mientras miraba televisión, escuché un golpe sordo en el ático. El sonido era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Subí para investigar, pero todo parecía en orden. Sin embargo, la atmósfera era diferente. Había un frío que calaba los huesos, y juraría que la bombilla parpadeaba.
Bajé rápidamente, tratando de calmarme. La siguiente noche, desperté a las 3:14 de la madrugada. No sé qué me hizo mirar hacia la puerta de mi habitación, pero cuando lo hice, vi una sombra que pasaba rápidamente por el pasillo. Me congelé. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto, pero mi corazón latía con fuerza. Decidí que era suficiente. Llevé la foto a un experto en fotografía antigua. El hombre, un señor mayor con más de 30 años de experiencia, la observó detenidamente. Después de varios minutos, me dijo algo que me heló la sangre. Esto es raro. La imagen parece manipulada, pero no de una manera moderna. Las expresiones de las personas no son naturales. Y mírate aquí, señaló un rincón de la foto. Hay una sombra que no debería estar ahí. Miré el lugar que indicaba. No lo había notado antes, pero ahora lo veía claramente. Una figura oscura se asomaba desde una ventana de la casa en la foto. Mi estómago se revolvió. Esa noche, decidí que tenía que hacer algo. Subí al ático con una linterna, decidida a encontrar respuestas. Mientras revisaba las cajas, encontré un diario. Estaba dañado por el tiempo, pero algunas partes eran legibles. Pertenecía a Margaret Winters, la madre de la familia. En las últimas entradas, Margaret escribía sobre una presencia extraña en la casa. Mencionaba que veía sombras moviéndose por los pasillos y escuchaba voces susurrando su nombre. Su última anotación decía: no puedo soportarlo más. Anoche, John también la vio. Los niños lloraron toda la noche. Hay algo en esta casa que no nos deja ir. Si alguien encuentra esto, por favor, entiérrelo. Libérennos. Debajo del diario, encontré una pequeña caja de madera. Dentro había un mechón de cabello humano y un colgante con una piedra negra. Algo me dijo que esa caja era importante, que quizá era la clave para liberar a los Winters. Esa noche, preparé una fogata en el jardín trasero. Coloqué la foto, el diario y la caja de madera en las llamas. Mientras ardían, un viento helado se levantó de la nada y las luces de la casa parpadearon. Sentí una presencia detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Cuando todo terminó, el aire se sintió más liviano, como si un peso hubiera sido levantado. Esa noche, por primera vez desde que encontré la foto, dormí profundamente. A la mañana siguiente, subí al ático una última vez. Todo estaba en silencio. Las cajas seguían allí, pero la atmósfera era diferente. Finalmente, sentí que la casa era mía. Nunca sabré exactamente qué ocurrió con los Winters, pero quiero creer que, de alguna manera, les di paz. Ahora, la foto está enterrada junto a la caja en el bosque cercano. Y yo evito mirar demasiado tiempo en los espejos, por si acaso. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.